Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto que Dios permite nos volvamos a encontrar este lunes 22 de mayo del año 2023 en nuestra clase semanal de Biblia. Agradezco tu presencia y pues más que nada agradezco la oportunidad que Dios nos otorga a todos nosotros de estar aprendiendo un poco más acerca de su palabra. En este día, como los lunes anteriores, con el tema de Hechos de los Apóstoles, al impulso del Espíritu Santo, o en otras palabras, la historia de la iglesia primitiva, en sus orígenes, por supuesto. Y pues como todos los como todos los días que tenemos nuestra clase, vamos comenzando por lo importante, lo más importante, después de haber escuchado este salmo, que es el número 120, por si tienes curiosidad. Vamos a hacer nuestra lectura acostumbrada pidiendo que Jesús y su Espíritu Santo nos tengan la misericordia de estar junto a nosotros, entre nosotros, para ayudarnos a entender mejor su palabra. Y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta ocasión le hacemos una petición a Dios Padre por la intercesión de Jesús, nuestro hermano mayor y maestro. Le pedimos con humildad, tenga compasión de todos nosotros, porque cómo han surgido noticias en los últimos días acerca de riesgos muy grandes de poder darse por un simple descuido, por un detalle mínimo, el gran riesgo de una conflagración de magnitudes insospechadas. En la semana pasada, el fin de semana, se reunieron los políticos del G20, del G7, perdón, los 7 potencias más poderosas del mundo desde el punto de vista económico, y ahí acudió el presidente de Ucrania, pues para pedir más apoyo, y pues eso, y luego China se empieza a quejar de que son injerencias, y Rusia se queja de que se quejan todos de algo, pero lo único cierto es que tristemente, en otro tenor de noticias, vemos pues no premoniciones porque no podemos decirlo como tal, solamente Dios es el Señor de la historia y Él sabe lo que hace y nosotros pues dentro del cumplimiento de su voluntad le suplicamos. Otro detalle que te quería comentar, que eso sí es bueno, no sé si te enteraste, pero la Santa Sede, el Vaticano, el Papa Francisco, nombró a un cardenal para que sea su representante y trate de lograr la paz en Ucrania y Rusia. No me preguntes el nombre, se me fue ahorita quién es este cardenal, pero hay foquitos que se encienden por varias partes y que en el fondo lo único que nos hablan es de que tristemente el mundo está en vilo en muchos aspectos y pende de las decisiones de unos pocos cuantos. Y pues no es justo, no es justo que nuestro futuro, nuestra vida y sobre todo pensando en nuestros hijos, los que tenemos la fortuna de tener nietos, nuestros nietos, muchas veces llegamos a pensar nosotros, ay, nosotros ya vivimos un buen número de años y pues ya confiados en la misericordia de Dios, que venga lo que sea. Pero pues todos tenemos descendientes y ellos necesitan disfrutar de este mundo. Por lo tanto, le pedimos de verdad a Dios Padre, por intercesión de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que su Espíritu Santo, que está entre nosotros también, mueva todos los hilos que deban de ser para que podamos seguir estando en paz y que los focos en donde hay en el mundo conflictos y riesgos se minimicen y que a la brevedad posible desaparezcan. Lo necesitamos y se lo pedimos con el corazón a flor de piel. Que así sea. Bueno, y ahora ya entrando en materia, ah, te quiero comentar, espero que esta es la última semana, la última clase que tenemos con relación a temas cercanos para entender mejor nuestra gran fiesta del próximo domingo, el día de Pentecostés. Recuerdas que hicimos ajustes nos salimos un poco bastante del programa que tenemos en nuestro libro de Hechos de los Apóstoles y lo vamos a retomar ya el próximo lunes, si Dios lo permite. Pero era importante que tuviéramos una claridad más precisa de lo que vamos a vivir, porque la intención es que este 2023 vivamos de una manera distinta Pentecostés, que entendamos
un poco más lo que encierra la magnificencia de este evento, la grandeza de esta festividad, el impacto que tiene en nuestra vida de cada uno de nosotros y que gocemos, porque es motivo de gozo, un año más del nacimiento de nuestra iglesia. Recordemos que el término de iglesia deriva del griego eclesia, y eclesia quiere decir comunidad, quiere decir, sí, grupo. Entonces, al decir iglesia, debemos de tener claro que nos estamos refiriendo a ti, a mí y a todos los que integramos la iglesia, el nuevo pueblo de Israel, que lo constituimos todos los bautizados del mundo, sin importar nuestra religión, porque digo, no, sin importar, porque conocemos muchos que fueron bautizados y que por la razón que tú quieras y mandes, ya no son activos dentro de nuestra iglesia cristiana católica, tristemente. Pero eso no quiere decir que no hayan recibido el sacramento indeleble. La palabra indeleble quiere decir que no se borra. Entonces, quien fue alguna vez en su vida bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es hijo de Dios. Todos lo somos por naturaleza, pero hijos de Dios dentro de su iglesia, dentro de la única iglesia que fue fundada por el propio Jesús, nuestro Cristo y Señor. Ya lo hemos dicho y no está por demás recalcar que todas las demás iglesias que hay en el mundo, o casi todas, para no caer en el totalitarismo, han sido creadas por humanos, pero dentro de las tres iglesias, dentro de las tres religiones, propiamente dicho, monoteístas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, fue Dios su fundador. Y en el caso nuestro, en el cristianismo, fue Jesús, que Él nos hizo el nuevo pueblo de Israel. Recordemos que la denominación, cuando decimos el pueblo de Israel, en automático pensamos en la localidad geográfica dentro de Palestina, histórica, y etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista religioso, Israel se refería a todos los judíos que en el monte Sinaí juraron con la intermediación de Moisés reconocer a Yahvé como su único Dios y que eso les daba la prerrogativa de que ellos eran el pueblo de Yahvé en exclusividad. O sea, que era una alianza y la alianza compromete a ambas partes. Bueno, pero pues ya sabemos toda la historia, todo lo que pasa, cómo va desencadenándose episodios que van cambiando todo y tristemente con Jesús ya en su vida, en su ministerio público, pues lo acabaron crucificando, lo acabaron desconociendo como Mesías. Y pues Jesús en la cruz, como había anunciado, en ese momento sublime de su vida, glorificó al Padre al cumplir hasta el último de los detalles que le había pedido Dios lo hiciera en este mundo. Y que Jesús, en la plenitud de los tiempos, se convirtió en la palabra para traernos todos los designios de Dios y enseñárnoslos a través de su vida pública.
independientemente de su ejemplo y de sus obras de poder, sus curaciones, sus discursos, etcétera, etcétera. Todo un plan de salvación que nos vino a traer. Bueno, pues en ese instante en que está entregando su vida en la remisión del pecado, está también venciendo a la muerte y está venciendo al maligno, a Satanás, y logra la victoria final, independientemente de las pequeñas victorias que Jesús siempre le fue ganando al demonio en la cruz. Lo vence definitivamente, y aunque a Jesús como humano baja a los infiernos como cualquier humano cuando morimos, no podía permitir Dios que su cuerpo sufriera corrupción, y además por todos los méritos que merecía por haber cumplido hasta lo último la voluntad de Dios. Jesús, por decisión del Padre y por obra del Espíritu Santo, resucita el domingo, día del Señor, el nuevo día del Señor para el nuevo pueblo de Israel, para todos nosotros los bautizados. Quiero hacerte un comentario importante. Tú has de decir, bueno, pues que no Jesús resucitó solito y sucedió todo lo que conocemos por él solo, o fue el Espíritu Santo el que lo hizo, o fue Dios. Entonces, ¿qué papel jugó Jesús? No nos confundamos. Jesús, dentro de su magnificencia y su sabiduría, pone las cosas de tal modo para que nosotros entendamos mejor sus designios y la palabra de Dios. Claro que Jesús tiene el poder suficiente y de sobra para revivir a quien sea, y lo hemos visto en la narrativa de muchos episodios en que volvió a traer a la vida a varias personas. No vayamos tan lejos, en el caso de Lázaro, su gran amigo. Bueno, pues ahí está demostrado que Jesús tiene el poder necesario, pero Jesús, hasta el último instante de su vida, y pudiéramos extendernos hasta después de su muerte desde el punto de vista humano, sigue dándonos catequesis, sigue siendo nuestro maestro, y por esa razón permite que por la decisión de Dios Padre sea el Espíritu Santo el que obre y lo resuciten. La Santísima Trinidad presente en todos los momentos importantes de Jesús. Y aquí no podía ser la excepción. Entonces, los tres operan y obran en el milagro de la resurrección de Jesús. Y repito, no porque necesitara Jesús que lo hiciera el Espíritu Santo, o porque necesitara que Dios lo designara. Es porque nos quiere dar a entender que la Santísima Trinidad, las tres personas en una sola, son Dios y tienen la misma divinidad celeste. Ingredientes necesarios para que se pudiera dar Pentecostés. El primero, obviamente, es Dios, que por la plenitud, por los tiempos que se vivieron desde antaño, desde antiguo, como se dice, desde más de 1000 años antes, estaba anunciado todo lo que Yahvé, a través del Espíritu Santo, les había comunicado, y que los profetas en su momento
fueron diciendo acerca de los tiempos futuros, de los tiempos mesiánicos, como diríamos nosotros. Y el más sobresaliente es Isaías, que Isaías más o menos desde el año 750 antes de que viniera Cristo, nos va dando luces de lo que va a ser la vida de Jesús aquí en la tierra. Auspicia en este curso. Está María aquí en su, en su imagen de reina de los apóstoles. Abajo tenemos a todos los apóstoles y es una ejemplificación de lo que viene siendo Pentecostés. Pero María, por ser la fiel servidora de Dios y después con la partida de su Hijo Jesús, la custodia de su iglesia y de su obra, se convierte en el segundo gran ingrediente. El tercer ingrediente es el Espíritu Santo, que desde el principio, desde antes del principio, a ver, tienes la del, desde antes del principio de la creación del universo, la que sigue, estaba sobre las aguas. No quiero decir una palabra incorrecta, te lo leo nada más. En el capítulo 1 el versículo 1 del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Este viento de Dios es una de las representaciones del Espíritu Santo, el viento, igual que el agua. Y por esa razón aquí en esta alegoría vemos en forma de paloma al Espíritu Santo que anda sobre las aguas. Y algo muy importante de esa lectura que hicimos es el reflexionar que todo era caos y confusión. Entonces se requería un orden, y ese orden lo vienen a dar en la creación la Santísima Trinidad, que ya vimos también que son las tres divinidades, las tres distintas personas reunidas en una perfecta simbiosis y ahí con igualdad de, pudiéramos decir, de magnificencia, comparte el Padre, el Hijo, como dándonos a entender que Él es el eterno, Él es el primero, y no es que sea el primero único, es el primero que nosotros conocimos, porque ya nos ha quedado claro con las lecturas que hemos hecho en nuestro curso acerca del Génesis, sobre todo en el día sexto, cuando va a ser la creación del hombre, que en la propia redacción del Génesis nos lo dicen de una manera muy, muy singular. Vale la pena que lo volvamos a repetir
para que entendamos bien esta imagen. Dijo Dios, ubícate, ¿eh? Estás ahí, dijo Dios. Perdóname, dice, hizo Dios las alimañas terrestres, los animales, los reptiles, las bestias, según su especie, y los reptiles del suelo según su especie también. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Entonces, en este hagamos está poniendo ya, está presentándonos de una manera muy más que discreta. Dios nos está presentando al Hijo y al Espíritu Santo, porque dice claramente hagamos. Y ya después, cuando de acuerdo al plan divino que venía desde muchísimo tiempo atrás, nada más piensa, ya lo vimos cuando pusimos nuestra línea del tiempo, que la historia de la salvación data para todos nosotros del año 1850 antes de Cristo, con el nacimiento de Abraham, que en él Yahvé Dios le ofrece que él será la fuente de una inmensa descendencia, más grande que las arenas del mar. Y obviamente tenemos en Abraham, históricamente, la primera prueba de fe, de fidelidad, que Dios le está hablando. Sí, sí le está hablando, pero no lo está viendo. Y sin embargo, Abraham creyó y Abraham siguió las instrucciones que le dio Yahvé, Yahvé Dios. Y así comenzó la historia de la salvación. Y por esa razón, entre la religión judía, Abraham tiene una preponderancia sobresaliente, porque para ellos de ahí viene todos los fundamentos de su religión. Posteriormente, después, con Moisés, lo reafirman y para los judíos, Abraham es el padre de la fe, Moisés es el mayor profeta que han tenido. Para nosotros, cristianos católicos, Abraham, pues sí, Abraham es padre de la fe porque nos lo demuestra, pero realmente Moisés también para nosotros, pues fue el intercesor, el intermediario para que conociéramos la palabra de Dios y cada quien cumplieron con su parte dentro de la historia de la salvación y reconocemos que gracias a ese proceso, pues pudo llegar el tiempo de la plenitud. Pero el tiempo de la plenitud, anunciado, como decíamos, por Isaías y otros profetas que continuaron, nos vienen a presentar a Jesús, el Hijo unigénito del Padre. Hay un término que te lo quiero comentar, que nosotros decimos el Hijo único, hay quien diga el unigénito, y el otro día escuché una denominación que es común entre los españoles, entre la gente de habla castellana, que es el monogenés, un término bastante curioso, y se entiende, mono, uno, genes, del gene, o sea, pero pues nosotros no lo usamos, pero por si algún día te lo comenta alguien, ya sabes que se están refiriendo también a Jesús de Nazaret. Bueno, pues entonces con él, para nosotros, comienza la plenitud de los tiempos. Y concretamente, yo lo hemos dicho, la plenitud estrictamente comienza cuando Jesús está en la cruz, cuando está glorificando al Padre. Y después, ya con su muerte, con su sepultura y gloriosa resurrección, vendrá su glorificación ante el Padre, que lo va a hacer rey del universo, ya no solamente rey de cielos y tierra, pues por sobrada razón tenía todos los méritos necesarios. Bueno, y luego dijimos
que el Espíritu Santo, como tal, lo venimos a conocer gracias a Jesús. Él fue el que nos dio abiertamente ese término del Espíritu Santo. En el devenir del tiempo, habían, en un principio, como vimos en el Génesis, decía, y el Espíritu deambulaba, bueno, estaba sobre las aguas. Ya después hemos comentado que entre los judíos se hablaba del Espíritu de Yahvé, después se llegó a hablar del Espíritu de la verdad, otras denominaciones, pero fue Jesús el que claramente nos presenta al Espíritu Santo. Ya lo vimos en la clase pasada, hace 2 clases, cómo lo presentó a sus discípulos dentro de la narrativa de los discursos de despedida que el día jueves de Pascua pronuncia Jesús ante sus discípulos después de que terminaron la celebración de la Pascua. Empieza su discurso de despedida allá y continúa y se supone por el camino hacia el huerto de Getsemaní, todavía les va diciendo más palabras y es entendible. Jesús sabía que eran pocas horas las que le quedaba a él para poder hablar con sus discípulos. Y por eso dice cosas que le sonaban a ellos un poco difíciles de entender, pero que ahorita vamos a ver algunas de ellas y las otras va a ser el Espíritu Santo el que se las va a dar a conocer a los discípulos. Y al decir discípulos, nos estamos incluyendo tú también y yo. Somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Él, y lo que se inició el día de Pentecostés con Pedro y los apóstoles va a ir con nos demos ánimo de llegar a ser apóstoles de Jesús. Recuerda que para ser apóstol, la diferencia entre discípulo y apóstol es que hay una misión. Y esa misión, en el caso de los apóstoles, fue dada precisamente por Jesús cuando él pocas veces se refería a ellos como apóstoles, muy pocas, casi siempre era como discípulos. Pero cuando es su ascensión, que ayer celebramos, poco antes de su ascensión, les da la misión con más detalle. Ahorita la vamos a ver cómo se los pronuncia, y ahí es en donde les está dando misión. Y por esa razón, cuando estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles a Pablo, vamos a ver que en un momento, aunque aunque Jesús no le da esa misión en forma directa, pero en el episodio de su conversión, Pablo siente que Jesús le habló y que le encomendó esta misión y por lo tanto se siente apóstol igual que los demás y lo va a corroborar con el desempeño de de toda su tarea, que la cumple también maravillosamente y que refrenda esa misión ante el propio Pedro cuando vamos a ver más adelante, cuando se van a encontrar en Jerusalén. Bueno, pero aquí pues no es precisamente Pablo el que estamos viendo,
pero recordemos que estas eran las escenas comunes en el principio de la iglesia. Invariablemente, en un principio era Pedro el que tomaba la palabra y los demás escuchaban, estaban aprendiendo a través de Pedro, que él era el jefe del colegio apostólico y que ya después, con el disgregamiento de todos ellos a diferentes partes para llevar la palabra de Dios, ya Pedro tendrá que tomar otro, otro, otro tamiz en su carrera, ya se va a dedicar a estar supervisando, pudiéramos decir, las nuevas iglesias, las conoce, va a llevar imposiciones no solamente al Espíritu Santo. Prueba de ello, te voy a leer para que entremos en materia. Palabras de Jesús. Dice, hay numerosos textos en los evangelios en los que Jesús habla de Dios como su Padre y de él mismo como el Hijo de Dios Padre. En otros textos, Jesús menciona al Espíritu como el Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que procede del Padre y es enviado por el Hijo. Pero son pocos los lugares en que Jesús alude en un mismo texto a la vez a las tres personas divinas. He aquí dos textos de ello. Te voy a leer primero el texto y luego entramos a la explicación. Te voy a leer de Juan, de su capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y él os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros. Vamos a volverlo a leer explicándolo ya un poquito. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No entendamos que guardaréis, es que los guardes en un cajón o que los guardes en algún lugar que no los vean. Al decir guardaréis, es que los vas a respetar, que vas a cumplirlos. Eso es guardaréis. Y yo pediré al Padre. Yo, está hablando Jesús. Pediré al Padre. ¿A cuál Padre? Al Padre de Jesús y al Padre nuestro. Recuerda que cuando Jesús nos enseñó a dirigirnos al Padre, nos compartió la paternidad en en igual grandeza como la tiene Él con su Padre. Es una bendición enorme esto. Y Él os dará otro paráclito. ¿A qué se refiere otro paráclito? Ya analizamos en la clase pasada
nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y entonces, y además todas nuestras necesidades, peticiones que le pedimos a Dios Padre, son por la intercesión de Jesús. Él, entonces ahora entiendes, Él cumple también la función de intercesor, de abogado tuyo ante el Padre. Entonces aquí Jesús se está refiriendo otro paráclito, porque Él sabe que ya no va a estar aquí en la tierra. Y entonces nos está anunciando al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, para siempre va a ser la palabra y la voz de Dios y de Jesús ante nosotros. Y todavía recalca, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros. Has de decir tú, ¿cómo que vosotros lo conocéis? Porque mora con vosotros. ¿Cómo explicas eso? Pues sabes, se entiende perfectamente si tú ves a Jesús, como él mismo lo dijo muchas veces, que él es la verdad y la vida. Jesús es el primer paráclito y él es la verdad. Y entonces, si él estuvo dándoles catequesis a sus discípulos durante los casi 3 años de su vida pública, por eso él aquí está diciendo, porque, porque vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros. Entonces, hay un término que ojalá y te caiga el 20, hay un término que se llama inhabitación. Una cosa es morar y otra cosa es inhabitar. Inhabitar, si tú lo seccionas, pudieras decir in y habitar. In es dentro, habitar, habitar dentro, dentro de ti. Entonces, cuando decimos que, que Dios Padre tiene un espacio para todos nosotros, una morada para nosotros, entendemos por eso que hay un lugar físico dentro del cielo donde vamos a estar eternamente gozando de su presencia. Dicen, saludo al Dios que habita dentro de ti. Así te saludan. Saludo al Dios que mora o que habita dentro de ti. Fíjate, o sea, qué fuerte está eso, porque te están diciendo que tú eres o debieras de ser reflejo de Dios, porque Él está dentro de ti. Y ahorita cuando estamos hablando de la inhabitación del Espíritu Santo, lo entendemos un poquito más. Y luego, en el mismo discurso de despedida, en el capítulo, nos damos ahorita al capítulo 16. Bueno, en el capítulo 14 todavía, algunos fragmentos para que entendamos mejor la referencia del Espíritu Santo. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Estoy leyendo el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Aquí mundo se refiere al mundo, ahora sí que el mundo mundano, valga la redundancia, o sea, el mundo con todas sus carencias, sus miserias y sus pecados. Que eso es el mundo que está movido por intereses del maligno y por otros más. A ese mundo se refiere aquí a Jesús, que no da la paz como tú te pudieras decir, ah, qué buena onda, que estés bien, la paz esté contigo, pero que es de dientes para afuera. Jesús te la da, todo su ser te da la paz. Y así debemos nosotros de procurar hacerlo cuando en la liturgia damos la paz a los demás, que se sienta que Jesús está dentro de nosotros, que habita en nosotros. Bueno, ahora en el capítulo 16, para entender más esta idea, en el versículo 1 también de Juan dice, os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo lo que os en que todo el que os mate piensa que da culto a Dios y hará esto os lo enviaré. Bueno, ahí termina la referencia de Jesús con relación al Paráclito en este discurso de despedida. Y después, cuando ya, ponme la escena de la ascensión, cuando está ya después de que resucitó, después de que permaneció entre nosotros, entre los apóstoles, entre María, entre los diferentes personajes a los que se les presentó, como en Emaús, cuando está por ascender, ahí les da su misión con claridad a los apóstoles, los convierte en apóstoles a todos sus discípulos que lo están viendo partir. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clarito, clarito está aquí la exposición de Jesús, de su misión, de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos presenta a la Trinidad y recalca que el Espíritu Santo va a ser quien va a permanecer entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Quiero hacerte otro comentario muy pertinente. Has de decir, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el nombre? En el devenir de los tiempos se hablaba del Espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Sabes tú qué quiere decir espíritu? Bueno, has de tener la idea y si no te lo aclaro ahorita. El espíritu es lo que forma parte de nosotros. Nuestro cuerpo es carne y alma, y todo en su conjunto es el espíritu.
Y por esa razón, cuando nosotros dejemos este mundo, el cuerpo se va a quedar aquí y nuestra alma va a subir transformada y nuestro cuerpo, la imagen de nuestro cuerpo glorificado. Pero nosotros ya lo hemos dicho, no vamos a subir en carne y hueso como Jesús sí lo hizo y como también permitió que fuera en el caso de su madre María. Son los únicos que en cuerpo y es la voz de Jesús hacia nosotros. Bueno, y es también la misericordia y el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, dicho con palabras simples, es como el pegamento, como el adhesivo, como el contactel, como el contact que nos va a tener todos los días recordando la palabra de Dios Padre y la palabra de Jesús a nosotros, y que Él va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Bueno, esto ya nos da una claridad. Yo no sé tú qué pienses, pero para mí, cuando, cuando, cuando reflexiono que toda la vida de Jesús la conocemos, lo hemos dicho, como que Jesús es el misterio de Dios. Y por más que estudiemos y por más que tratemos de aprender, siempre seguirá habiendo muchos puntos de misterio. Y así como también eh, cada parte como el misterio de su, si tú quieres analizar cada episodio de su resurrección gloriosa, el misterio de su pasión y muerte, todo es imposible de que lo captemos y es nuestra fe la que opera enormemente para que podamos cumplir y para que podamos aceptar las realidades. Por eso, en el credo de los apóstoles y en el credo que recitamos siempre, que no es el credo de los apóstoles, te lo voy a explicar ahorita, vienen todas las enseñanzas importantes de nuestra religión. Déjame leerte el credo de los apóstoles, el original. Refiriéndose al Padre, cita, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después, refiriéndose al Hijo, dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí Desde allí, perdón, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y refiriéndose al Espíritu Santo, lo único que cita el
como cristianos católicos. Y es importante que lo vivamos y que que se note, como dijeran por ahí, que se note que somos cristianos católicos. Bueno, ahora ya para poder concluir un poco más acerca de la gran fiesta que vamos a celebrar, quiero referirme para que tú veas la importancia de las tres personas de la Santísima Trinidad, que en la liturgia eucarística están presentes, independientemente de nuestra vida. Yo no sé si tú te has fijado, pero te voy a decir, como algún día te comenté, me muero de ganas algún día de decirte todos los sustentos bíblicos que tiene la liturgia eucarística, pero el día de hoy únicamente me voy a referir a los textos dentro de la liturgia eucarística que hablan del Espíritu Santo. Para empezar, cuando comienza la liturgia, ¿qué dice el celebrante? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después, cuando viene la plegaria universal, no, perdón, la menor. Antes de esto, cuando viene la plegaria, la oración antes de que se lean las lecturas de la palabra de Dios, el celebrante dice, dice el celebrante, te pedimos, oh Padre, no, discúlpame, no. No, antes de la plegaria eucarística, en la plegaria, sí es la plegaria universal, pero es en el momento en que después de que se leyó la palabra, se leyó las dos lecturas, se leyó también el Evangelio y fue la homilía. Después vienen las peticiones, lo que se lee, se recita el credo y después vienen las peticiones, que es lo que conocemos como la plegaria universal. Cuando terminamos de decir todas las peticiones, el celebrante dice, te lo pedimos, oh Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente espacio todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, entonces, dime si no, es importantísima la Trinidad y cada una de sus respectivas personas que le integran, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el sacramento por excelencia, que es la Eucaristía, en la celebración eucarística, viene las dos grandes secciones. Uno, la palabra de Dios, que ya vimos que viene prefigurado desde cuando fue su aparición a los discípulos de Maús, que les fue dando toda la cátedra, la catequesis, y después ya en la cena parte el pan, y ahí Él nos dio la prefiguración de cómo debe de ser la liturgia eucarística. Primero su palabra,
y después el memorial de su pasión y muerte. Bueno, entonces, pues ahí tenemos más claramente la importancia de todo esto. Y ya nada más para cerrar esta presentación, para disfrutar más de Pentecostés, te quiero recordar los momentos culminantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El primero, e importantísimo, es cuando el arcángel Gabriel se presenta con María y le hace el anuncio de que va a ser la madre del Salvador. ¿Qué le dice el arcángel a María? ¿Qué le dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Lo vamos a digerir un poquito más. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ok? Ahí la Trinidad presente en la Anunciación y en el engendramiento de Jesús como unigénito del Padre en el seno virginal de María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra, ya hemos visto en muchos episodios que es una representación también del poder de Dios y del Espíritu Santo en muchos momentos importantes de, del Evangelio. Y pensamos cuando es el Éxodo, la nube que cubría a todos los que en su marcha para que entonces sobre esa nube, la nube al mismo tiempo de que es el sinónimo del Espíritu Santo, es el carro regio, el carro todopoderoso en el que Jesús va ascendiendo a los cielos. Bueno, la otra presencia del Espíritu Santo la podemos recordar cuando fue el bautismo de Jesús. Si aquí traemos algo de escena, sí. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús en el Jordán, recordemos que dice, en cuanto Jesús salió del agua, vio, perdón, nada más, para acabar el último, en el texto anterior, lo último, cuando le dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. No hay nadie más grande que Jesús, Santo, Hijo de Dios, que es un sinónimo de Mesías. Bueno, ahora sí entramos al recordar la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En esta teofanía que se le dice así a toda la manifestación de Dios, Dios, teofanía, manifestación de Dios. Aquí Dios se está haciendo presente con sus palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero la cita de que cuando Jesús salió del agua,
y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él, otra alegoría que vemos muy frecuente en el Espíritu Santo. Y después vemos la transfiguración del Señor, que ya lo comentamos, nada más te leo el texto. Entonces se formó una nube, dice Marcos en su capítulo 9, versículo 7. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Otra teofanía: Dios Padre se hace escuchar. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Pero tenemos dos diferentes formas de manifestación del Espíritu Santo: la nube y la sombra, presentes en la transfiguración. Bueno, entonces recordemos, aclaramos que la nube viene siendo un sinónimo de la paloma, del viento, del agua y de la sombra. Todos ellos diferentes alegorías que nos hablan sobre el Espíritu Santo. Y por último te voy a citar Lucas en su capítulo 10, versículo 21, tiene una oración que Lucas cita como la oración jubilosa de Jesús. Y cita: en aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Aquí, pues queda manifiesto el gozo que le produce a Jesús traernos al Espíritu Santo, y agradece a Dios Padre que esta presentación a los inteligentes o a los que se precian de inteligentes no se los enseñó. No es que no se los haya enseñado, no lo entendieron, porque su sabiduría no alcanza a comprender estos designios divinos, y para ellos ahí sí les entra por una oreja y les sale por la otra. Pero para la gente sencilla, sencilla de corazón, a los pequeños, a los que Jesús se refirió cuando nos dio el sermón de la montaña y muchísimas cosas más, somos los pequeños, los pobres de espíritu. Lo virtió, y lo vuelvo a repetir. Jesús, se refiere a Jesús, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado lo que vosotros veis y oís. Y esto es lo que sucedió el día de Pentecostés. Bueno, pues ya todo esto nos da un contexto más claro. Te voy a dar otro texto evangélico también para que te acabes de redondear la idea. Me voy a remitir a San Pablo, que este apóstol mucho nos enseñó acerca de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pongo para tu conocimiento algo que dijo en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre.
Cuando se refiere aquí Pablo a nacido bajo la ley, era porque él se estaba dirigiendo a públicos principalmente judíos. Al decir que había nacido bajo la ley, estaba justificando que venía del estirpe de David, como hemos visto en otros momentos, y que eso le daba la prerrogativa de haber nacido bajo la ley y que tenía el reconocimiento de José, su padre terreno, de su potestad como hijo y él como su padre. Por eso es el término de nacido bajo la ley. Y el mismo Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, cita, y si el espíritu de aquel se refiere a Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Aquí Pablo está explicando más claro lo que yo inicié en esta clase. O sea que Jesús pudo haber resucitado por él mismo, pero quiso que se fuera la intervención de la Santísima Trinidad como una catequesis más explícita y clara para nosotros. Y por si fuera poco, en Corintios Pentecostés, cuando Jesús envió a sus apóstoles bueno, que Jesús le pide a Dios Padre, mande Espíritu Santo a sus apóstoles y lo manda en el día de Pentecostés. Entonces, esta celebración va a ser muy, muy hermosa porque ya tenemos más claridad de la importancia de la Trinidad, de la personalidad de cada uno de los integrantes de la Santísima Trinidad y vamos a vivir el gran regalo que Dios Padre nos envió por petición de nuestro primer paráclito, de Jesús, que nos envía otro segundo paráclito para que esté entre nosotros hasta el último día del mundo y hasta que Jesús venga en su segunda y gloriosa venida, en su parucía. Es el Espíritu Santo el que nos estará hablando de Jesús, hablando de todo lo que Él nos enseñó. Será un intercesor, al igual que llegamos a Dios Padre por la intermediación de Jesús, también el Espíritu Santo ahora es otro intercesor, otro intermediario, al igual que Jesús ante el Padre y que permanece como guía y sostén de su iglesia. Entonces vamos a poder vivir más intensamente este Pentecostés. Quiero citarte nada más en el poco tiempo que nos queda ahorita, que te he compartido invitaciones para dos eventos que se van a dar este sábado 27, muy relacionados al gran festejo de Pentecostés. De hecho, uno es de, un día de adoración, alabanza, testimonios de hora santa, de liturgia, todo en honor del Espíritu Santo, y esto se va a dar en la Universidad Intercontinental, aquí casi frente a la estación La Joya del Metrobús, en Tlalpan, y va a ser el sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esta celebración
estará dirigida por un sacerdote colombiano de la orden eudista que se llama John Mario Montoya. Y después, si no tienes oportunidad de ir allí, hay otra celebración muy, muy importante y muy bonita que va a ser en nuestra parroquia. Va a ser a las 7 y esas horas son claves porque recordemos que dentro de la celebración litúrgica, cuando pasan las 6 de la tarde, el celebrante escoge qué lecturas va a ocupar, si las de ese día o las del día siguiente. En este caso, en ambas celebraciones, por supuesto que se va a ocupar la, la palabra y la liturgia del día de Pentecostés. Bueno, eso por un lado. Ahora te quiero decir, con relación a lo que se va a vivir en las dos, va a estar presente lo que es, lo que conocemos más o menos como la corriente la corriente, permíteme, se me está ahí barriendo ahorita ¿perdón? Sí, ¿vale? Exactamente, ya aquí mi asistente ya me recordó, se me estaba barriendo el tape, la renovación carismática. Este término es muy especial, la renovación carismática, va a estar presente en ambas celebraciones. En el caso de la parroquia, va a ser esa renovación eucarística de 8 a más o menos 9 de la noche. Y te digo, eso va a ser porque los coros que participan esa noche, en esa vigilia, están, tienen mucho tiempo de estar perteneciendo a la renovación carismática. Y en el caso de la WIC, pues el padre que viene y toda la gente que va a estar ayudando y apoyando todo el día son seguidores de la renovación eucarística desde sus principios, pudiéramos decir. Para que tú entiendas, la renovación eucarística es un movimiento, entiende bien esta palabra, un movimiento de gracia que se manifiesta por el Espíritu Santo en cada uno de los integrantes en los momentos en todos los momentos de la liturgia, de los eventos de alabanza, de adoración, de intercesión por enfermos, por pobres, por ensanaciones, etcétera, etcétera. Al decir un movimiento, no te quiero decir, tú estás acostumbrado a que tú oyes, por ejemplo, el sacerdote que viene es de la orden eudista. Ah, pues ya sabes que los eudistas fueron
cuestión de exageración o simple y sencillamente que es la forma en que en determinados momentos el Espíritu Santo se deja sentir. La renovación eucarística, para que te ubiques, nació en 1967, poco después de que había terminado el Concilio Vaticano II, y fue en una comunidad no católica, en una comunidad cristiana. Pero es curioso, fíjate, estaban reunidos en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, en Estados Unidos, estaban reunidos dos maestros universitarios laicos y estaban también con otros dos alumnos que habían estado presentes ellos en un cursillo de cristiandad allá en Estados Unidos. Tú recordarás tal vez que los cursillos de cristiandad hablan también de misiones específicas muy bonitas de los cursillistas, los famosos integrantes que cantan la canción de colores y que es hermoso también todo ese movimiento. Bueno, pues estos dos estudiantes habían venido de ese cursillo y estaban con estos dos maestros laicos y platicaban del tema y traían un libro que es un libro muy peculiar que se llama, ese libro, híjole, se llama, no sé si recuerdo ahorita, sí se llama el libro La Cruz y el Puñal. Y este libro relata las vivencias de un sacerdote de color en Nueva York por el rumbo de Harlem, todo lo que tuvo que pasar para llevar la palabra y el consuelo a mucha gente en esa zona brava, en esa zona que todo mundo le huye. Bueno, pues este libro de la cruz y el puñal habla de todas sus vivencias de este sacerdote. Como consecuencia de esta plática que tuvieron, ellos decían que cómo desearían que hubiera una efusión carismática del Espíritu Santo sobre de ellos. Y no en ese instante, pero estuvieron en constante oración por muchas horas pidiendo la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Horas, horas. Y se manifestó el Espíritu Santo. Se manifestó con ellos y como consecuencia de esto, es común para ellos, común también para nosotros los cristianos, y se volvió a manifestar el Espíritu Santo. El movimiento fue creciendo, fue, por supuesto, primero en Estados Unidos. Por el año de 1973 fue tanto el movimiento que iba creciendo que el Vaticano, en la persona de Pablo VI, nombró a una persona para que estuviera más al pendiente de todo este movimiento y estuvo él en contacto y asistiendo a Estados Unidos a muchos de sus ejercicios. Y él fue el que dijo, esto de no es un movimiento de la iglesia. Fíjate bien lo que dijo. Dijo, esto no es un movimiento de la iglesia, es la iglesia en movimiento. Fíjate qué bella descripción. O sea, es el movimiento de la iglesia, en la iglesia. Y es una forma muy descriptiva de decir, muévete. Así como los ángeles le dijeron a los apóstoles cuando se elevaba a Jesús, Galileos, ¿qué están viendo? Acción, vayan a
a lo que tienen que hacer. En la renovación carismática se pretende en gran parte esto, que dedican mucho de su tiempo en las celebraciones a la alabanza, a la adoración de las tres personas. No los confundamos. No porque tengan mucho Espíritu Santo, ignoran a Dios Padre o a Jesús o a María. Se les rinde igual veneración en los momentos que debe de ser en las celebraciones, pero movidos mucho por el Espíritu Santo. Es lo que se nota la alegría, se nota el entusiasmo, se nota a leguas todo esto. Y entonces, este sacerdote, que creo que se apellidaba Suenens, el enviado por el Papa, pues dio fe de lo que era esto. Y después te voy a nombrar un cardenal que en aquellos tiempos todavía no era cardenal, pero muy conocido, que se llama, se apellida Cantalamessa, y es uno también muy ligado al Papa, que estuvo asistiendo desde el tiempo de Juan Pablo II a Benedicto XVI y al Papa Francisco en asuntos muy importantes. Y este Cantalamessa, que es un predicador del Vaticano, él es uno de los que da mucha fe de de la grandeza del movimiento de renovación carismática. Un momento de sanación en que va gente a invocar al Espíritu Santo rogando que tengan curación a sus males o intercediendo por enfermos que no pueden estar ahí. Va a haber una celebración eucarística preciosa, va a haber una hora santa también, todo movido por el Espíritu Santo, muchos cantos. El sacerdote que viene tiene un programa en Colombia que tú lo puedes sintonizar por YouTube, que se llama El Minuto de Dios. Ese programa nació con la renovación carismática en Colombia más o menos desde hace casi 50 años por puros miembros de la renovación carismática. Aquí en México, pues algunos lo conocen un poquito más, algunos han participado de eventos de estos. Nuestro fundador del instituto eh, como misionero del Espíritu Santo fue una de las instituciones que participó mucho de la renovación carismática. Él junto con un sacerdote de nombre Emiliano Tardif, hicieron muchos eventos de sanación y este sacerdote que viene es uno de los discípulos colombianos de este movimiento. Este movimiento, repito, tiene más pues de 1967 para acá. Hay nombres como Alfonso Uribe Jaramillo, que fue el primer colombiano que se integró a este movimiento, y después hay otros más. En fin, lo que pretendo yo es que si invitarte a que si tienes oportunidad de ir a cualquiera de estos dos presentaciones, de estos dos celebraciones, no te lo pierdas. Vale mucho la pena y te va a ayudar a vivir con mayor intensidad nuestro gran día de Pentecostés. Desde ahorita te felicito por porque vamos a celebrar los 1993 años de nuestra religión, de nuestra querida Santa, única Iglesia Santa Católica y Apostólica de Cristo, nuestra Iglesia Cristiana Católica. Felicidades para ti, le agradecemos infinitamente a Jesús y a su Espíritu Santo que nos hayan acompañado hoy, este día tan especial, y ya el próximo lunes
estaremos retomando nuestro curso de Hechos de los Apóstoles con su cadencia que debe de ser, y agradezco que me hayas permitido el ubicarte un poco más en estas fechas para que vivas más intensamente el domingo de Pentecostés. Ahora pídele al Espíritu Santo que pueda poner la canción de cierre y que tengas bonita semana. Que descanses.